Hasta esta lección hemos estudiado lo que es matoneo, los efectos que produce en las personas, quién es un matoneador, y ahora entraremos al área de repercusiones del matoneo a nivel de las instituciones, principalmente el colegio. Muchas gracias por seguir en esta parte del curso. Es mi hijo un matón. Pensar por un momento que mi hijo es una persona que participa en bullying, que mi hija hace ciberbullying, porque a veces cuando nombro hijo, hija, hay una gran diferencia en la forma como agreden por género. Los hombres tienden a ser más físicos, eso es un hecho. Las mujeres, las niñas, tienden a ser más sutiles, pero también son terriblemente devastadoras. Acordémonos, voy a dar un ejemplo, un conocimiento de la neurociencia. Las mujeres nacen principalmente con 200 millones de neuronas más que los hombres, y muchas de estas están dedicadas al lenguaje. Las niñas aprenden a hablar más rápido que los niños. De paso, los juegos de las niñas tienden a ser más juegos de cooperación. Empiezan a jugar un montón de situaciones que a la familia, que a los bebés, un montón de situaciones y de juegos donde la cooperación, el estar en grupo, el estar con otras niñas es muy importante. La mayoría de los niños, por el contrario, quieren juegos físicos donde lo importante es que yo meta el gol, lo importante es que yo sea el mejor Skywalker, lo importante es que yo sea el más rápido. Entonces el mismo lenguaje de los niños, por muy avanzado que sea, en muchas situaciones y en muchas edades, realmente no está al del nivel de las niñas. El mismo manejo de las redes, se impresiona uno como las niñas rápidamente aprenden a utilizar todos los recursos para sacar selfies muy sofisticadas y reformarlas. A mandar mensajes de doble sentido muy rápidamente, donde cuando alguien le pregunta y dicen, ay, no, yo no dije eso, se puede entender eso, pero yo no lo dije. O sea, son mucho más sofisticadas en el uso de los recursos tecnológicos y en el uso del lenguaje que los mismos niños, los mismos jóvenes. Entonces, a veces, para uno como papá, para uno como mamá, reconocer que alguien en su casa puede estar obrando mal, puede estar siendo un matón, es terrible. Porque obviamente las implicaciones de descubrir implican un montón de cosas. Si yo no sabía antes, pues no tenía que hacer muchas cosas. Si ahora sé, me toca realmente apersonarme la situación y que no suceda más. Por eso es tan complicado aceptar. Las agresiones serias empiezan alrededor de los 9 años. Antes era más tarde, antes se hablaba de jóvenes y entonces normalmente se hablaba 12 años. Pero hoy en día tenemos una aceleración, no hay nada que hacer. Niños y niñas de 11 años ya los hay que considerarlos adolescentes. Se comportan como adolescentes, no como niños. Ya no son mi bebé, son mi hijo, mi adolescente, mi joven. Entonces a los 9 años empiezan a transformarse las agresiones y ve uno como estos niños de quinto, estas niñas de quinto, empieza un proceso de agresiones que pueden durar varios años, quinto, sexto, séptimo, y el séptimo explota. Es muy normal que en los colegios lo llamen a uno y digan, no sabemos qué hacer con sexto, séptimo y octavo, pero sobre todo séptimo y octavo es como el final de un periodo de esta adolescencia inicial donde se pueden llegar a cosas muy crueles. Es una época donde se escucha el nivel de muertes por suicidio y se está llegando a situaciones en varios países. Vamos, en Argentina, la primera causa de muertes en jóvenes es el matoneo, el suicidio. A ese nivel de gravedades. No son las drogas, no es el trago, no son los accidentes de motocicletas ni de bicicletas. Son los suicidios, primera causa. Es más mortal que cualquier virus. Qué terrible sería
que yo como papá supiera que las acciones de mis hijos generaran que otro ser humano dejara de existir o tuviera heridas permanentes de por vida. Y no hablo de heridas físicas solamente, sino heridas emocionales, porque el matoneo deja secuelas toda la vida, tanto el que es matoneado como el matoneador. Entonces, con mayor razón, yo quiero acabar eso. Entonces, estas situaciones, empieza uno a notar que 11 años, digamos 11 años, típicamente los estudiantes están en el sexto grado. Sexto grado se puede conocer como escuela media. Y a veces los colegios se sorprenden que dicen que en quinto este curso tiene un muy buen desempeño y llegan a sexto y el desempeño cae terriblemente. Lo que no se han dado cuenta tal vez es que los intereses han cambiado terriblemente. Estos niños que querían leer, querían estudiar, querían saber matemáticas para poder complacer a los papás, de pronto descubren que complacer a los papás ya no es lo importante. Ellos quieren saber quiénes son, quieren descubrir el mundo, quieren sentirse enamorados, empiezan a tener un montón de transformaciones en sus cuerpos, quieren entender, y luego por otro lado me dice que tengo que estudiar polinomios, que tengo que estudiar los reyes visigodos. La verdad no tiene nada que ver con la vida de ellos. Entonces no, es normal que el rendimiento académico caiga. Otro factor que uno detecta es la baja autoestima. Una persona con buena autoestima no necesita estar agrediendo a otro. La agresión es una forma de superar a una persona, de sentirme más que el otro. Es muy extraño, es muy, muy raro que un estudiante, que el primero de la clase, agreda a otras personas de manera rutinaria y permanente. Muy raro, porque es que pues, es el primero de la clase. O sea, ¿no? En cambio, sí es muy probable que esa persona, por ser el primero, lo agredan los que no son tan buenos, los que no tienen buenos desempeños. Porque de pronto sus intereses son otros. De pronto, este que es el primero en la clase nació con unas condiciones para las matemáticas y el lenguaje naturales. Y eso hace que sea el primero de clase. Que no quiero decir que es fácil ser el primero de clase, pero lo que quiero hacer ver es que de pronto nuestro hijo ha tratado de esforzarse, pero no tiene la metodología para él. De pronto la que le está sirviendo a su compañero que envidia y lo mira mal, ¿no? Necesita una cosa diferente, digámoslo claramente. Los colegios todavía no saben cómo enseñarle a cada estudiante cuál es su sistema particular de aprender. El día que los estudiantes entienden cuál es su sistema particular de aprender, aprenden. Y eso nos pasa en todas las edades. Una vez que yo sé cómo aprendo, si paso por ese proceso, aprendo cualquier tema que sea. Si yo hago comentarios como, ¿qué mediocre eres? No hay derecho. Ese bajo rendimiento, yo a tu edad me había esforzado. Tú sabes que mis papás se murieron muy temprano y yo a los 12 años ya estaba trabajando y estudiando y mantenía a mis hermanos y a mi mamá. Uno oye historias así, es verdad. El hijo nunca va a poder competir con ese papá tan maravilloso que salió adelante a pesar de las adversidades de la vida, y él ahora es en un entorno totalmente diferente. El papá fue exitoso, hizo dinero, no tiene que salir digámoslo claramente, a repartir periódicos, porque ¿qué trabajo puede hacer un estudiante de 11 años? ¿Qué sabe un estudiante de 11 años? ¿Qué puede hacer? ¿Repartir periódicos o vender limonada en la esquina? Y yo le estoy diciendo al hijo, le estoy mostrando un modelo para que yo lo acepte inmenso. Le estoy recordando que es un mediocre porque no va sino en la mitad del curso. Eso realmente, si esa es la dinámica que hay en la casa, es muy probable que cuando me digan que mi hija es una matoneadora, le hace bullying a otra persona, es muy probable que sea cierto. Si amenazo permanentemente, si no mejoras tu rendimiento, ese juego que te fascina, que te regalaron tus abuelos, lo voy a romper. Eso para un niño es una amenaza espantosa. No vas a volver a ver a tu papá nunca, porque él es un bueno para nada y él es el que hace que tú no estudies
porque cuando te vas con él no haces nada. Esas amenazas, si eso está pasando en la casa, es muy probable que el colegio, cuando me dice que mi hijo está matoneando, sea cierto. Nos matamos por ti. Mira cómo trabaja tu papá, mira cómo trabajo yo, y así es como los pagas. Mensajes de ese estilo, lo que nos están diciendo es que el hijo lo está haciendo mal, pero lo digo más grave, más duro. Me toca decirlo. Ahí es cuando yo hablo de una familia agresora. Se han creado las condiciones para que esta hija, este hijo, busque un escape que le dé placer, totalmente errado, incorrecto, pero es la forma como la sociedad le enseña a las personas de ese estilo a contener placer. Entonces, cuando uno llega a estas situaciones, es muy importante que la familia asuma la responsabilidad, que entendamos que este es un problema solamente del hijo y que no le echemos la culpa a las hormonas de la adolescencia. Ya me enredé. Toda la dinámica de la familia está mal. Si la autoestima de esta personita está baja, la nuestra también está baja. Eso no está funcionando. Entonces, veámoslo como una oportunidad, es un campanazo. Es como la persona que le dio un ataque al corazón muy fuerte porque trabajaba mucho, comía cosas indebidas, tenía toda una vida incorrecta, se salva y lo que siempre le dice a la gente, uy, tú tuviste una oportunidad, esperamos que ahora sí cambies, esperamos que no sigas haciendo lo mismo. Todas las personas que tuvieron una experiencia de muerte, cuando logran resucitarlas, su vida cambia. Sientan que una llamada del colegio por una situación de matoneo fue una experiencia de muerte. Maten ese estilo de familia, mátenlo. Revivan otra, arranquen con otra. Pero muy importante, seguramente ustedes no lo van a poder hacer solos. No saben hacerlo solos. Yo creo que todas las familias quieren hacerlo bien, pero no lo hacen bien porque no saben cómo hacerlo. Eso implica buscar ayuda psicológica. Hay personas especializadas en eso. A veces va a haber llanto, va a haber dolor, porque van a salir cosas claras. Pues no lo estamos haciendo bien. Si yo voy a un diagnóstico, no puedo pretender que si yo fumo, tomo alcohol, me drogo, yo no puedo esperar que cuando el doctor saque los exámenes me felicite y me diga que todo está bien. Una situación de matoneo es un diagnóstico donde están evaluando licor, sustancias psicoactivas, malas conductas. Es así. Entonces, pero pidamos eso, porque es peor simplemente decir que esa psicóloga no me entiende y no vuelvo y cerrar la puerta. Porque esto es otra vez no aceptar la responsabilidad, que es lo que el 99% de los matoneadores hacen ante sus agresores. Cero responsabilidad. Una cosa que se vuelve terriblemente importante para la familia es piensen como familia cómo compensar a esa personita herida. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para compensarla? Algo especial, un regalo especial. Y no hablo de plata, algo que se diga, algo que se muestre que estamos realmente arrepentidos, que como familia estamos pendientes, como no, alguna situación que le haga sentir bien, que le haga sentir segura, que todo esto que nos dijeron, que se sentía intranquila, insegura, mal, todo esto cambia. Pensemos cómo compensar al colegio. Nosotros hemos hecho un atentado, y cuando hablo de nosotros, es toda la familia. Nuestra vida es la que está haciendo eso ante el colegio. El colegio, su primera responsabilidad ante todos los estudiantes, ante los papás de esos estudiantes, es la seguridad. Y nosotros hemos roto esa responsabilidad del colegio. ¿Cómo compensamos al colegio? Eso hace que el mensaje sea muy claro. Estamos asumiendo la responsabilidad. ¿Qué sucede si su hijo sigue siendo un matón? Hemos recalcado durante todo este curso que el tema del matoneo no es juego, no es cosa de niños, no es motivado por las hormonas o por la edad.
es una condición que acompaña a la persona, acompaña a la familia prácticamente durante toda la vida. Esta sirena que se oye me recuerda que muchos de los estudiantes que han tenido actitudes agresivas hacia sus compañeros, hacia sus padres, hacia sus docentes, en un altísimo porcentaje terminan siendo delincuentes juveniles, 30%. En países como Colombia, muchas agresiones no son consideradas como delitos, porque son menores de edad. Pero la verdad es que en otros países donde el matoneo es un delito, las agresiones que ocasionan darían, la verdad, se ha dicho, años de cárcel. Si yo como papá tengo un hijo que está siendo señalado como un matoneador, como un acosador escolar, realmente sí me voy a preocupar, porque estas no son situaciones que se acaben, no son situaciones que pasen solas. Esto también va muy amarrado con un bajo desempeño académico. Y yo me pregunto, cuando en los colegios se empieza a notar un bajo desempeño por cursos, ¿cuál es la relación que hay entre ese bajo desempeño y el nivel de matoneo imperante en el curso? Es muy difícil que un curso en general tenga un buen desempeño económico si hay 2 o 3 matones en el aula. Es muy complicado, porque ellos de por sí van a tener un bajo desempeño, pero a su vez sus compañeros no están en un ambiente de seguridad, no están en un ambiente propicio para aprender, para dedicarse al estudio. La dinámica familiar, definitivamente en estas circunstancias, no podemos decir que sea perfecta. Nosotros como padres, pues deberíamos por lo menos tener al nivel de nuestra familia un ambiente agradable, tranquilo, de cordialidad. Cuando hablamos de proyecto Oasis, consideramos que en muchas de nuestras circunstancias, sobre todo los que vivimos en ciudades grandes como México, como Buenos Aires, como Lima, Bogotá, Río de Janeiro, Sao Paulo, pues esas ciudades no son ciudades amigables. El solo tráfico, hay mucha violencia, hay agresividad, hay antipatía, las faltas de cordialidad son permanentes. Lo ideal sería que uno al llegar al interior de su casa tuviera como un oasis, un remanso de tranquilidad independiente de todo este malestar que está afuera. Lo mismo debería suceder en el colegio. Los estudiantes, después de hora y media de recorrido en una ruta escolar, en un bus, deberían llegar a un sitio tranquilo, agradable, donde la cordialidad prime. Entonces, si hay un matón, y lo digo claramente, lo he nombrado varias veces durante el curso la palabra matón, y si resulta que este es mi hijo, yo debería hacer lo que sea para que eso no sea así. Y el mayor consejo es: busquen ayuda profesional. Esto es como las personas que toman habitualmente y prometen que van a dejar la bebida. No, así no sea considerado, así no sea un alcohólico, necesitan ayuda profesional para poderlo dejar. Lo mismo que en sustancias psicoactivas o cualquier condición. La condición de maltratar no es una condición natural en la vida. Hoy en día sabemos que los niños a partir del primer año de vida empiezan a mostrar muestras de empatía. Un bebé de 1 año, prácticamente empezando a caminar, ayuda a otros bebés a hacer cosas porque ha visto que esto sucede. No es correcto que uno vea a un bebé de 1 año tratando de agredir a otros. No es correcto. O sea, no es humano. Ahí falta algo. Ahí está pasando algo. ¿Cierto? Y por último, si la dinámica es de ser maltratador, caramba, es muy difícil que en su vida adulta no lo vaya a hacer, repitiéndose esquemas muy tristes con su pareja, ya sea con su novio, con su novia, con su esposa, con su esposo, con hijos. Entonces está en nuestra mano y es nuestra obligación como padres de familia romper esos vicios. Eso no se acaba, eso se agudiza
en la edad adulta. Se vuelven más agresivos, se vuelven más violentos y eso es independiente de los estudios que se tengan. Uno encuentra personas altamente estudiadas que realmente siguen siendo matones y que por las circunstancias de la vida terminan teniendo cargos importantes en una empresa, pero no dejan de ser matones, no importa el cargo, ojalá el cargo los transformara, eso no es cierto. Últimamente hemos visto personas como Weinstein, como Bill Cosby, como el propio cantante de ópera, ¿no? Que suena terrible como un Plácido Domingo, que se va a imaginar en esta situación, y yo quisiera devolverme y saber qué tipo de vida tuvieron en el colegio, cómo se comportaron cuando estaban en el colegio, qué tanto les permitimos, cuántas veces seguramente esos papás y esos colegios dijeron que esto era locuras de la juventud que luego pasaría. Miren dónde están hoy en día. Sería terrible, solo pensamiento que uno de mis hijos pudiera llegar a esta circunstancia, pudiera luego ser reconocido como un matón, como una persona que hizo ciberbullying, como una persona que agredió a otros. ¿Por qué? Está en nuestras manos romper ese ciclo. Busquen ayuda profesional, por favor. En la próxima lección trabajaremos qué pasos podemos dar si nuestro hijo agredió a otro estudiante.